¿Cómo nos llamamos? ¿A qué denominación pertenecemos? ¿Por qué nos llamamos así? Bueno, en el año 1500 hubo un grupo de hermanos que después pasaron a llamarse anabautistas y que entendieron que uno era bautizado después de la conversión. En el año 1500, estamos hablando hace más de 500 años atrás. Ese grupo de hermanos que entendieron que después de la conversión se bautizaban, empezaron a decir, tenemos que bautizarnos después de la conversión, y empezaron a practicarlo. ¿Y de qué manera fue el primer bautismo entre aquellos hermanos en el 1500? En un balde de agua, tomó un balde de agua y se lo pasó a otro y dice, bautízame. Y le tiraron el balde de agua encima. ¿Ya? Eso fue para ellos el bautismo. ¿Por qué fue para ellos el bautismo? Porque así practicaban el bautismo en el lugar donde estaban para los bebés. Se les tiraba agua. Por supuesto, ellos estaban recién entendiendo qué era el bautismo. No entendieron que el bautismo era básicamente inmersión, ¿ya? Pero fueron los primeros acercamientos en 1500. Después pasaron muchos años, unos 70 años, y algunos ingleses que tuvieron contactos con los anabautistas empezaron a practicar el bautismo como enseñan las Escrituras. Y esos ingleses, que originalmente eran anglicanos, que habían salido de la línea tradicional, entonces eran disidentes, pero originalmente eran anglicanos, decidieron formar una iglesia conforme a las Escrituras. Y estos primeros disidentes, puritanos, empezaron a llamarse bautistas, ¿ya? Y empezaron a practicar el bautismo en agua. Ahora, respecto a lo que pasó antes, en el 1500, en el 1500 cuando los anabautistas aparecieron, dijeron, los cristianos primero creen y después son bautizados. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que los presbiterianos, los calvinistas, los luteranos empezaron a perseguir y a matar a los que creían esta cosa de que primero era convertirse y después bautizarse. En el 1500, miles de hermanos fueron asesinados por presbiterianos, luteranos, zwinglianos y de esa línea. Entonces, el hecho de defender el bautismo después de la conversión implicó la muerte de muchos hermanos. Por si acaso, valoremos lo que tenemos. Mateo capítulo 3, fíjense lo que encontramos. Versículo 11. Juan el Bautista está hablando. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Primer bautismo que vamos a encontrar en este pequeño análisis que vamos a hacer. Juan el Bautista, ¿en qué lo está bautizando? En agua. ¿Por qué los está bautizando en agua? ¿Para que se arrepientan? ¿Para que permanezcan 15 minutos debajo del agua y puedan decir estoy arrepentido? No. ¿Ya? Eso también era una broma. El bautismo se llama bautismo en agua para arrepentimiento, pero en realidad era porque ya estaban arrepentidos. Ya estaban arrepentidos, por eso se bautizaban y querían expresar que estaban arrepentidos por el acto del bautismo. El arrepentimiento no es el acto de bautizarse, es porque estoy arrepentido me bautizo. ¿Y de qué estoy arrepentido? De haber, en el caso de Juan el Bautista, de haber dejado a Dios en la fuente de agua viva, de haberme olvidado de las promesas de Dios. Y declaro públicamente de que me vuelvo a Dios y de que mi corazón se ha vuelto a Dios y espero al Mesías. La declaración que hacía Juan el Bautista a través del bautismo era preparar a un grupo de personas a la espera del Mesías. ¿Qué están diciendo estos que se están bautizando? Nosotros esperamos al Mesías. ¿Ya? Nos volvemos a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados por puro
fidelidad de Dios, esperamos al Mesías. Primer bautismo. Entonces, el bautismo de Juan el Bautista, y acá tengo que resaltar, no es el bautismo cristiano. El bautismo cristiano es cuando uno que se ha convertido a Cristo, que ha recibido a Jesús como el Mesías, como el Señor, que murió por sus pecados y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios, la persona que ha creído en Jesús expresa su fe de manera pública a través del bautismo. Ese es el bautismo cristiano. No es bautismo de arrepentimiento como Juan el Bautista. No es bautismo, Juan el Bautista era el bautismo preparatorio para la venida del Mesías. No, en el bautismo cristiano el Mesías ya vino, el Mesías ya murió, el Mesías ya resucitó, el Mesías es rey. Cuando uno se bautiza, bautismo cristiano, es la declaración que dice: yo creo en Jesús como el Señor de mi vida. Es la expresión externa de una realidad interna. Bautismo cristiano, bautismo de Juan el Bautista. Dos bautismos diferentes. ¿Por qué eran diferentes? Porque el bautismo de Juan el Bautista ocurre antes que viniera Cristo, o que muriera Cristo, ocurre antes que Cristo se manifestara, antes de que Cristo muriera en la cruz y antes que Cristo resucitara. ¿Ya? El bautismo cristiano es después, bautismo en agua. Pero estamos hablando del mismo elemento, el agua. Ahora, fíjense lo que dice el versículo que estamos leyendo. Yo a la verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo. Ahora ya no es con agua, ahora es con Espíritu Santo. Y hago el alto acá, porque lamentablemente cuando leemos con Espíritu Santo y con fuego, algunos hermanos entienden que este es un mismo bautismo por la idea de que, o por lo que ocurrió en el día de Pentecostés, que lenguas de fuego aparecieron sobre sus cabezas. Pero no, acá también hay contenido dos bautismos. Fíjense, un bautismo con Espíritu Santo es para aquellos que creen que Jesús es el Mesías, y el bautismo en fuego es para aquellos que rechazan a Jesús como el Mesías. Un bautismo de bendición y un bautismo de condenación. Y quien realiza ambos bautismos es Cristo mismo, pero está determinado por ¿crees o no crees? ¿Tú crees en Cristo? ¿Do you believe in Christ? Si tú crees en Cristo, entonces bautismo en el Espíritu Santo. Si no crees en Cristo, entonces bautismo en fuego. Mire, versículo entonces, bautismo en fuego. Analicemos. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero, bautismo en Espíritu Santo, la iglesia, pero quemará la paja en el fuego, bautismo en fuego, la paja, los que no son la iglesia. ¿Se dan cuenta? El término positivo, bautismo de Espíritu Santo. El granero, términos negativos, rechazan al Mesías. Son paja, se van al fuego. Fíjense, ¿por qué digo esto? Versículo 7. De Mateo 3, verso 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Ira que va a venir. Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Bautismo en fuego. ¿Qué árbol? El que no da buen fruto. ¿Quiénes son aquellos que no están dando buen fruto? Los saduceos y fariseos. Ustedes son una camada de víboras
¿Quién le está haciendo huir de la ira venidera? La ira, el fuego. Mire, y continúa. El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y ahí en este contexto aparece el 11. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Se los bautizará en Espíritu Santo. ¿A quién? A los que son de él. Y en fuego, ¿a quién? A los que no son de él. De nuevo, aparece el fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era. Recogerá su trigo en el granero, Espíritu Santo, y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Bautismo en fuego. ¿Notan las diferencias? Entonces ya le hablé de 4 bautismos. El primer bautismo que le hablé fue el bautismo de Juan el Bautista, que es el bautismo de arrepentimiento. El segundo bautismo que le hablé es el bautismo cristiano, que es la confesión pública de que yo creo en Cristo Jesús como el Mesías. El tercer bautismo que le hablé es el bautismo en el Espíritu Santo. Nótese, en Espíritu Santo. Hemos reemplazado el agua ahora en el Espíritu. Y el cuarto bautismo que le hablé es el bautismo en fuego, para los que no son o para aquellos que rechazan a Jesús como el Mesías. Y aquí tengo que decir algo. Si tú te vas al cielo y te tienes que llevar todo lo que aprecias, todo lo que amas, y en tu cielo no está Cristo, entonces no eres cristiano. Porque si tú quieres llevar a todo lo que te da paz, lo que te haga sentir bien, lo que te haga una sana autoestima y todo lo demás, lo que sane tus heridas, todo lo que te haga sentir bien, y ese es tu cielo, pero no es Cristo en tu cielo, entonces te tengo que decir que no eres cristiano. Nosotros, y el tesoro del cielo es Cristo mismo. Cristo. Y todo lo demás es añadido. Cristo es nuestro tesoro. ¿Ya? Entonces, y aquí volvamos a nuestro tema del bautismo. Tengo que decir, en el versículo 13, aparece otro bautismo. Es el bautismo de Jesús, que no es bautismo de arrepentimiento, porque no tenía nada que arrepentirse. Tampoco es bautismo cristiano. Aquí marca una diferencia. Hay otro bautismo. Entonces ya llevamos 5 bautismos. ¿Cuáles son esos 5 que llevamos? El bautismo de Juan el Bautista para arrepentimiento, el bautismo de Espíritu Santo, el bautismo en fuego, el bautismo cristiano y el bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, permíteme ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Yo antes no entendía por qué decía toda justicia. ¿Y qué palabra cree que aparece ahí en griego? Los que han estado en las clases bíblicas, esta palabra le va a salir por los ojos, por las orejas y por las narices. Si han estado conmigo y si han visto los videos que he estado subiendo, también. La palabra que aparece aquí es dikaiosune. Entonces, cuando dice, Jesús respondió, permítame ahora, porque es conveniente que así se cumpla toda justicia, está diciendo que cumplamos todo lo que la Escritura dice. Que cumplamos todo. Y esa es la esencia de la justicia. La justicia de Dios, me refiero, la dikaiosune, la righteousness de Dios, es que Él actúa en coherencia entre los dichos y los hechos, son coherentes. Los dichos y los hechos, la coherencia entre ambos siempre está.
no se desdice, no puede mentir, no puede engañar. Él siempre es fiel, Él siempre dice la verdad, Él es confiable, Él actúa conforme a lo que he dicho. Y entonces por eso el Señor Jesucristo dice, es necesario cumplir toda justicia. Entonces, ¿cuántos bautismos ya llevamos? ¿Llevan el número? Llevamos 5. Ya, y aquí hay que hacer una diferencia, que quizás algunos no la hacen. Bueno, creo que hasta ahora muchos de nosotros no nos habíamos dado cuenta de estas diferencias. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1 y 4, que es cuando Jesús, acuérdense que Jesús había prometido que Él iba a enviar a su Espíritu Santo, ¿verdad? Y fíjense, nótese que es Cristo quien envía el Espíritu Santo. Es Cristo quien bautiza en Espíritu Santo a su iglesia. Si estamos pensando que el agua era el lugar donde se bautizaba, bautismo en agua, ahora es el Espíritu Santo que inviste, reviste por todos lados, por dentro, por fuera, por todo, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y fíjense lo que dice Hechos, capítulo 2, versículos 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ya. Acá hay otro bautismo, o el bautismo que ya hablamos, el bautismo en Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza? Cristo. ¿En qué bautiza? En el Espíritu. ¿A quién bautiza? A la iglesia. Es el momento en que la iglesia nace. Es el momento en que, aunque eran 120 ahí, en realidad esos 120 era toda la iglesia. ¿Ya? Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo voy a expresar desde el catolicismo. Yo como católico fui bautizado a los meses o al año de haber nacido. ¿Ya? Fui bautizado en la Iglesia Católica. Pero, ¿eres bautizado? Sí. ¿Cuándo fuiste bautizado? Cuando tenía 1 año. Algunos cuando tenían semanas o meses. Pero ya eres grande. ¿Sigues bautizado? No, eso se ocurre cuando soy pequeño. Pero tienes bastante más masa en tu cuerpo. Algunos tienen más, otros tienen menos. ¿Pero todo ha sido bautizado? Sí, te estoy diciendo que fui bautizado. Ok. Después, cuando conocí al Señor, me bauticé a los 15 años. Pesaba 60 kilos. Ahora peso 95, bueno, 90 y tanto. Peso casi el doble de lo que cuando me bauticé. ¿Pero todo el cuerpo ha sido bautizado? Sí, yo me bauticé a los 15 años, como cristiano. Pero tu cuerpo es más grande, necesitas ser bautizado de nuevo. No, yo ya me bauticé. Ok. En la iglesia fue bautizada por el Espíritu Santo esa vez. La única vez. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Eso es bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. Pero vamos a 1 de Corintios, capítulo 11, creo. 12, 1 de Corintios 12. Y fíjense lo que dice acá. ¿Dónde se bautiza? La iglesia, ¿dónde fue bautizada? En el Espíritu. ¿Por quién fue bautizada? Por Cristo. Pero noten la diferencia que aquí aparece en el quién y dónde y por quién. El versículo 13 de 1 de Corintios 12.
Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Okay, ¿qué estoy diciendo ahora? Ahora es el Espíritu Santo quien toma al recién convertido y lo bautiza, lo injerta, lo pone en el cuerpo de Cristo. Este no se llama bautismo en el Espíritu Santo. Este se llama bautismo en el cuerpo de Cristo. El bautismo en el cuerpo de Cristo, en el momento en que tú te conviertes a Cristo, pasas a ser miembro del cuerpo. Nótese, estoy haciendo una distinción entre el bautismo en el Espíritu Santo que ocurrió en Pentecostés, con una distinción con el bautismo en el cuerpo de Cristo que ocurrió en el momento de tu conversión. En el momento de tu conversión, Cristo te tomó el Espíritu Santo te tomó, ahora es el Espíritu Santo que toma y te coloca en el cuerpo de Cristo. Nótese, 1 Corintios 12:13 dice que el Espíritu Santo te tomó y te hizo miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando pasas a ser miembro del cuerpo de Cristo, adquieres dones espirituales. Que no sabes que los tienes, pero los tienes. Tú tienes dones dados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo te dieron esos dones? Cuando te colocaron en el cuerpo. Lo interesante es que cada miembro del cuerpo tiene una función. No está porque sí nada más. Inclusive hay sistemas biológicos en nuestro cuerpo que son irreductibles, como el oído, que si falta una sola pieza, no escuchamos. Sistemas irreductibles. Ahora, por supuesto, si me falta uno de mis dedos, puedo ocupar el otro, pero me va a ser difícil. Particularmente si me falta el pulgar, puedo escribir, pero me va a ser más complicado y puedo tomar las cucharas, pero va a ser difícil. Bueno, lo que estoy diciéndote es que en el momento de tu conversión, tú pasaste a formar parte del cuerpo de Cristo y ese se llama bautismo en el cuerpo de Cristo y es realizado por el Espíritu Santo. Entonces, nótese, bautismo de Juan el Bautista, de arrepentimiento. Bautismo del Señor Jesús, que no es bautismo de arrepentimiento. El bautismo cristiano, que es después de tu conversión. ¿Ya? Bautismo en Espíritu Santo ocurre cuando el Espíritu Santo desciende y bautiza a esos 12, da inicio a la iglesia. Bautismo en fuego, ya dijimos que los que rechazan a Cristo como Señor y Salvador tendrán bautismo en fuego. Y este otro bautismo en el cuerpo de Cristo. Tú en el momento de tu conversión pasaste a ser miembro del cuerpo de Cristo. Nótese la distinción, no miembro de la iglesia, es miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El salto lógico, cuando hablamos de miembro, hablamos de ser parte del cuerpo. ¿Ya? Miembro del cuerpo. No se puede ser... nosotros hoy día hablamos de ser miembro de la iglesia. Pero en estricto rigor, la Biblia habla de ser miembro del cuerpo, que es la iglesia. Nótese. Entonces, tu responsabilidad no es tanto hasta este grupo de personas, sino que es frente al cuerpo. Cuando hablamos de ser miembros, hablamos del cuerpo de Cristo. Y como miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes ministerios que cumplir. Tú tienes dones que Dios te ha dado porque pasaste a formar parte de este cuerpo. Si no lo sabías, el Señor te dio dones en el momento de tu conversión. Y como miembro tienes ministerios que llevar a cabo. Está claro, ustedes ya, fíjense, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo ocupo una función de acuerdo a mis dones. Somos miembros los unos de los otros. Y cuando decimos que somos miembros los unos de los otros, estamos asumiendo que somos miembros del mismo cuerpo. Ahora, y acá otro bautismo. ¿Los tengo así con su cabeza?
somos bautistas. ¿Ya? Otro bautismo. ¿Cuál otro bautismo? El Señor Jesucristo habló de este bautismo. Romanos 6 nos habla de este bautismo. Romanos 6, vamos. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. El problema es que confundimos todos estos bautismos. Y al confundirlo, cometemos errores de lógica. Cuando el Señor Jesucristo, o cuando el apóstol, o cuando un discípulo está hablando de un bautismo, nosotros lo aplicamos a otro bautismo. Y esto ocurre con Romanos 6. El Romanos 6 no está hablando del bautismo en agua. ¿Cómo? Pero tú vas a escuchar que este bautismo se refiere al bautismo en agua y vas a escuchar enseñanzas del bautismo en agua aplicado en Romanos 6. Y vas a leer libros, bautismo en agua, Romanos 6. No. El Romanos 6 te habla de esto y lo leemos mejor. Versículos 3 y 4. Dice, ¿qué no sabéis ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo, versículo 5 es clave, hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. ¿Qué significa esto? En el momento de tu conversión, tú moriste en Cristo. Tu relato, tu vida, tu estima personal no depende de las circunstancias dolorosas que hayas vivido. No depende de los pecados que otros hayan cometido contra ti, ni depende de los pecados que tú hayas cometido contra otros. No depende del mundo en el cual estás y que estás presionándote para hacer y decidir. No. Tu relato, tu historia, tu estima depende de que ahora tú has muerto en Cristo y has resucitado en Él, y Él es una nueva criatura que no depende de tu definición de tus pecados previos. Tu definición personal, tu identidad como hijo de Dios depende absolutamente de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Tú has muerto en Él y resucitado en Él. ¿En qué momento? En el momento de tu conversión. Y esto se llama en Romanos 6, bautismo en Cristo. Ahora, ¿qué hace el bautismo en agua? Es una metáfora de lo que ocurrió en mi corazón. Y Romanos 6 explica lo que ocurrió en mi corazón. Pero si yo lo explico diciendo que aquí está hablando del bautismo en agua, cometo un error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, fíjense, lo he dicho de otras maneras. Cristo no quiere mejorar al pecador. Dios no quiere arreglar al pecador. Dios lo crucifica en Cristo. Lo he dicho también, el violador, si es cristiano hoy día, está en la cruz. Porque el violador no puede ser arreglado. La única opción era la muerte en la cruz. El niño violado o la niña violada también está en la cruz. Porque la niña o el niño violado no tiene posibilidad de ser arreglado. Ha nacido una nueva criatura. Uno que es llamado esclavo de la justicia de Dios. De la righteousness, de la dikaiosune de Dios. Ha nacido alguien nuevo como resultado de la resurrección en Cristo. La niña violada es ahora una hija de Dios, entrañablemente amada en las manos del Padre amoroso. Y su identidad, su definición, su relato, su historia comienza en la muerte y resurrección de Cristo, porque su muerte es la muerte de Cristo, su resurrección es la resurrección de Cristo. Tengo nueva vida, como consecuencia la santidad y la vida eterna. ¿Comprenden? Bautismo en Cristo, bautismo en Espíritu Santo, bautismo en el cuerpo de Cristo, bautismo cristiano, bautismo de Juan el Bautista, bautismo en fuego. Bautismo. Todo esto, si no lo entiendes,
es la raíz de ser bautista. Y algo más. Fíjense. Romanos capítulo 4, verso 25. Él fue entregado por nuestras transgresiones o pecados y resucitado para nuestra justificación. ¿Te acuerdas que habla que toda justicia sea cumplida? Bueno, cuando tú mueres en Cristo y tú resucitas en Él, toda justicia es cumplida también en ti. Porque la justicia de Dios se revela en tu vida. Justicia de Dios como entendida, como righteousness, como rectitud, como fidelidad de Dios a su promesa. La fidelidad de Dios a sus promesas se manifiesta. Y para terminar, Marcos capítulo 10, versículos 38 y 39. Fíjense lo que dice acá y cómo lo asocia. Estos, Juan y Jacobo, querían sentarse uno a la diestra y otro a la izquierda, a la diestra, a la derecha y a la izquierda del Señor. Ellos querían ser los meros, y Jesús les dijo, no puedo hacer eso. Le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, versículo 38, Marcos capítulo 10, verso 38. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizado en el bautismo que yo soy bautizado? Le respondieron, podemos. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo beberán y serán bautizados en el bautismo que yo soy bautizado. ¿Qué bautismo va a ser bautizado Cristo? ¿Cuál es la copa que Cristo ha de beber? Cristo ha de beber una copa en ese minuto. Cristo ha de ser bautizado en ese minuto. Y la copa que ha de beber Cristo es la misma copa que han de beber sus discípulos y todos los cristianos. El bautismo con el cual va a ser bautizado Cristo va a ser experimentado por sus discípulos y por todos los cristianos. ¿A qué copa y qué bautismo se refieren? Tenemos que explicarlo siempre a la luz de su muerte y su resurrección. No podemos quedarnos solo con su muerte. Tenemos que decir esto. El bautismo en Cristo y de Cristo, en este caso, que iba a ser bautizado, iba a morir. Pero ahí solo va la mitad de la historia. ¿Qué iba a hacer después? Resucitar y entrar triunfante y se iba a sentar a la diestra de la majestad en las alturas. El bautismo en Cristo. Y cuando tú crees en Cristo, tú bebes de la copa y eres bautizado con el bautismo que Cristo ha sido bautizado. ¿Cuándo? Cuando crees en Cristo. Fíjate, por eso el apóstol Pablo dice, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, porque hemos sido participantes del bautismo en Cristo. Y reitero de nuevo, ser participantes del bautismo en Cristo no es ser bautizado en agua, no es ser bautizado en el Espíritu Santo, no es ser bautizado en el cuerpo, no es el bautismo, no. Ser bautizado en Cristo es experienciar por la fe que tú, como Cristo ha muerto, tú has muerto en Cristo. Cristo ha resucitado, tú has resucitado en Cristo. Cristo se ha sentado a la diestra de Dios, tú estás sentado en los lugares celestiales en Cristo. Todo esto es bautismo en Cristo. ¿Notan la diferencia? El bautismo en Cristo habla de tu identidad, quién tú eres. Entonces, aquí tengo que terminar diciendo, cuando tú oras a tu Dios, no te encuentras frente a una cruz vacía. Te encuentras frente al trono, marcado el camino por la sangre del Mesías. Y tú puedes cerrar tus ojos e imaginar que estás delante del trono y decir, Señor, tengo libre entrada ante tu presencia por la sola gracia. Mis pecados han sido perdonados. Mi estima personal no importa, mi autoestima es irrelevante. Lo que importa es
tu estima, quiero estimarte, quiero buscar tu gloria, anhelo conocerte más, porque en el conocerte más encuentro paz.